hemos visto con preocupación la situación de varios periodistas que han sido despedidos intempestivamente del Instituto de Radio y Televisión del Perú. Cuando uno dice el Instituto de Radio y Televisión del Perú, no solo está hablando de TV Perú Canal 7, también está hablando, por supuesto, de Radio Nacional. Por supuesto que aparecen ahí siempre los conservas que dicen, no los han despedido, su contrato ha terminado. No, pues no seamos ridículos, ¿no es cierto? Un contrato de un mes, un contrato de 2 meses es un contrato. En fin, este tema, ¿qué tal si lo analizamos con alguien que ha estado al frente del directorio del Instituto de Radio y Televisión del Perú? Alguien a quien además, y lo digo siempre que conversamos, yo conozco y que siempre le agradeceré que tuviese la gentileza de contar conmigo un año en TV Perú, un año en el que aprendí muchísimo de lo que es de la importancia de los medios estatales. Él es Joseph Dager, historiador, vicerrector de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y expresidente del Instituto de Radio y Televisión del Perú y un analista fino de la realidad en nuestro país. Joseph, ¿cómo te va? Qué gusto conversar contigo, bienvenido. Muchas gracias, Carlos. Muy buenos días, gracias por tus palabras y como siempre digo, quien debe agradecerte la apuesta siempre con incertidumbre, que significa estar en el sector público y todavía en un medio público como los nuestros, soy yo quien tiene que agradecerte a ti, pero creo que hicimos un trabajo bien interesante que el público juzgará. Así es. Joseph, quiero llevarte a varios terrenos en esta conversación esta mañana, pero quiero comenzar esta conversación planteándote lo siguiente. A partir del despido prepotente de varios periodistas de los medios estatales durante la semana que pasó, vuelve la discusión más importante, que es qué debemos tener, qué tipo de medio estatal debemos tener en el Perú y que estén agrupados bajo la figura del Instituto de Radio y Televisión. Y yo quería preguntarte, ¿cómo hacemos para limitar la influencia política y la posibilidad de que se utilicen estos medios como herramientas de propaganda? Carlos, creo que lo primero que tendríamos que hacer es pensar en un cambio de legislación. Ajá. No sé si este sea el momento adecuado. No sé si este sea el Congreso con suficientes miras como para darse cuenta de la importancia y quizás al contrario aproveche para hacer otras cosas. Pero quizá podríamos recordar una conversación que tuvimos en Rivanchik, justamente sobre este tema. Cuando tú dirigías ese programa y yo era presidente del Instituto de Radio y Televisión, allí comentamos la necesidad de darle mayor independencia y autonomía al IRTP. Es decir, no lo digo ahora que estoy afuera, sino que los decíamos cuando estábamos adentro. Lo decíamos a propósito de un evento que organizamos que se llamaba Libertad de Expresión y Ciudadanía, e invitamos a una serie de periodistas independientes para que hablaran del tema. Es decir, dio lugar a una publicación, además, posteriormente. Efectivamente, dio lugar a una publicación. Lo que quiero decir es que ya desde ese momento aprovechábamos la situación de tener, digamos, alguna ventana pública como para airear el tema. Yo creo que lo que es fundamental es que el consejo directivo del IRTP sea elegido por concurso. Y no solo por concurso, sino con un mandato, con un periodo determinado. El presidente ejecutivo, que tiene que ser alguien que alguna experiencia tenga de gestión, podría quizás seguir siendo designado por el Ejecutivo, pero con un mandato determinado. Es decir, por 3 años cambió el ministro, pero el presidente del IRTP sigue. Incluso puede darse el cambio de presidente, ya no sabemos cuánto duran los presidentes en nuestro país, y el presidente del IRTP continúa porque debe tener un mandato. Eso de tener un mandato te permite mayor independencia, mayor posibilidad de defender a tu cuerpo, porque finalmente los que ejercen cargos directivos en medios de comunicación, una de sus labores es poner el pecho, ¿no es cierto? Claro, un parapeto, ¿no? Cuando vienen estas presiones.
que siempre van a existir. Yo creo que hay que diferenciar lo que son presiones inaceptables de determinadas presiones que siempre van a existir en los medios estatales, en los medios públicos, pero que existen en los medios privados también, cuando de repente por ahí al poder no le gusta algún reportaje, ¿no? Pero lo fundamental, creo, es pensar en un consejo directivo que sea elegido por concurso público y con un mandato determinado. Es decir, Sí, con un periodo, puede ser 3 años, 4 años, sí, 5 claro, años, claro. ahí lo verá el legislador. Pero antes de eso, como decíamos en aquella oportunidad, creo que necesitamos discutir el tema. Creo que hay que, los gremios profesionales, no solo periodísticos, porque el IRTP no es solo noticias. En mi gestión quisimos poner este eslogan, digamos, que decía el TV Perú más que noticias. Por supuesto que son noticias Claro. y son importantísimas. Y en mi gestión reflotamos el canal de noticias que había dejado de funcionar y en donde tuviste, tuviste la oportunidad de iniciarte en el IRTP. Por supuesto que son muy importantes las noticias, pero TV Perú es mucho más. Hay una programación cultural de Sí, señor. entretenimiento que tiene que ser una alternativa a la televisión privada, ¿no? Entonces creo que hay que discutir quiénes deben formar parte del consejo directivo, qué características deben tener esos personajes, qué características debe tener el que presida ese consejo directivo y cómo deben ser elegidos. Pero creo que esta figura de ser designados por una autoridad ya no funciona, ya deberíamos cambiarla. De acuerdo. En este último año hemos tenido, digamos, 4 presidentes del Consejo Directivo. Eso es imposible, es una gestión imposible de manejar. Yo duré un año en un gobierno donde los titulares duraban 2, 3, 4 meses, ¿no? Logramos durar un año, quien me sucedió duró un mes, el otro duró 5, vamos, parece que Chandía tiene perspectivas de durar, pero no es posible así hacer gestión en ninguna parte del mundo, ¿no? Ahora, ligando esto a lo periodístico, sin duda es responsabilidad de los periodistas que trabajan en los medios estatales garantizar el equilibrio y el rigor informativo en la cobertura de noticias. Algo que, por cierto, no es excluyente del periodismo en el sector estatal. También el periodismo en el sector privado debería apostar a lo mismo, equilibrio y rigor. Sin embargo, siempre lo que entendemos por equilibrio informativo es medido desde la propia subjetividad. El más equilibrado de los programas siempre tendrá detractores y seguidores en función a cómo es percibido ese programa. Pero ¿por qué los operadores políticos piensan que la cobertura informativa del Instituto de Radio y Televisión del Perú solo es equilibrada si cuenta las cosas en función de los intereses del gobierno? Yo creo que es una confusión, es un mal entendimiento. Probablemente tenemos experiencias nefastas en ese sentido. Yo creo que en los 90 la plataforma de medios estatales se convirtió definitivamente en una maquinaria de propaganda para el gobierno de ese momento. Creo que con Toledo algo mejoró. García, con todo lo que tiene, algo de independencia respetó. Volvimos a retroceder, me parece que en la época de Humala, quizá no tanto por Humala, sino por Nadine, y allí se dio algo que quizás sería bueno también, digamos, desmontarlo ya mismo, ¿no? Que es que TV Perú le fue asignado un módulo en Palacio. Todos los medios de comunicación tienen periodistas asignados en Palacio, en el Congreso, etcétera, pero TV Perú tiene un módulo asignado en Palacio. Un módulo con todos los requerimientos técnicos, digamos, para salir a las actividades oficiales cuando esto sea necesario. Y esto crea la confusión de que quienes trabajan en ese módulo ya no son periodistas o empleados de TV Perú, sino que lo son de Palacio de Gobierno. Eso se hizo, digamos,
en el momento de Humala y Nadine, un poco para abreviar, Así es, agilizar, así es. agilizar, pero creo que esa confusión se da. Yo mismo la viví como presidente. El jefe de prensa de ese momento de Palacio quería, por ejemplo, darle vacaciones o cosas similares a los periodistas o a los trabajadores que estaban allí asignados, y yo le decía, tú no puedes hacer eso, lo tienes que consultar conmigo porque es personal que depende de esta institución. Pero lamentablemente es fácil la confusión, y hemos visto un caso de una de las periodistas que parece que se le acercaron y le dijeron, tú no trabajas para... No, ella sigue trabajando para TV Perú, pero quizá lo mejor sea comenzar a asignar a periodistas a Palacio, pero que no dependan, no estén en ese módulo. Habría que ver cómo hacemos lo operativo para agilizar las transmisiones oficiales. Pero ese es el problema. El problema es que hemos confundido el rol de un medio público. Tenemos que ver a nuestros vecinos, para no irnos a Europa, donde ya quizás el ejemplo sea demasiado iluso, pero tenemos que ver a nuestros vecinos cómo, en efecto, los medios estatales tienen un manejo informativo independiente del gobierno. Ahora, seamos realistas. Yo creo que no podemos aspirar, por lo menos mañana, a que los medios estatales se conviertan en una especie de medios de oposición, ¿no? No es su, claro, no es. Pero tampoco, es que no es su rol tampoco. Así es. Yo creo que tienen que tener un manejo informativo equilibrado, en la medida de lo posible equilibrado, lo más equilibrado que se pueda, por supuesto, emitiendo opinión cuando haya que emitirla, por supuesto, pero no en la defensa ni del gobierno ni de los partidarios que están en contra del gobierno. Si algo deben defender los medios estatales es probablemente las políticas públicas, los derechos humanos, sin duda, ¿cierto? Sin duda. Y aquellas apuestas que el Estado peruano ha hecho independientemente del gobierno que esté en turno. Pero además, Joseph, en términos prácticos también hay una torpeza mayor que consiste en creer que si los informativos de los medios estatales hablan bien del gobierno y alaban al gobierno y nos cuentan que el gobierno es maravilloso, la gente va a creer en eso, pero eso es tomar a la gente por sonsa. La gente se da claramente cuando los informativos tienen sesgos determinados e informan sin veracidad. Ya lo hemos visto en el pasado, además. Pero por supuesto, y yo creo que es uno de los problemas que además estamos viviendo como país y en nuestros medios privados, ¿no? La poca credibilidad que tiene la gente hacia los medios, porque se han cansado de que les engañen, se han cansado de que quieran defender determinadas campañas políticas partidarias, ¿no? Un medio de comunicación no puede caer en eso, y es un error tremendo de este gobierno, pero creo que de los gobiernos anteriores también. Ahora, es verdad que el convencimiento de querer que TV Perú hable bien del gobierno en este gobierno se está viendo, digamos, como no se veía ni con Castillo, a quien efectivamente la prensa no le gustaba, pero en el ejercicio de los medios estatales no hizo lo que está haciendo este gobierno. Y por supuesto tampoco con Sagasti, ni con Vizcarra, ni con Kuczynski, ¿no? Lo que estamos viendo ahora, no me atrevería a decir que es inédito, pero sí es muy significativo. Porque claro, últimamente ha salido a la luz el caso de periodistas o de productores muy connotados, muy respetables, por supuesto, Jorge Bayón, Lía Sassin, pero la cosa viene de antes, ¿no? La cosa viene de antes, desde que asume Dina Boluarte. Bueno, por supuesto, no lo tengo que repetir, está el caso de Carlos Cornejo, está el caso de Francisco Belaúnde, es decir, no es solo Ninosca la que está sacando a periodistas incómodos, sino que esta política parece venir desde antes, ¿no? Sí, señor. Es decir, parece no ser algo solo de Ninosca, sino que a Ninosca le han dicho tienes que cumplir una labor y la está cumpliendo. Ahora, la está cumpliendo un poco desvergonzadamente, creo, ¿no? Porque si bien es cierto, estamos viendo que están saliendo estos periodistas mencionados, que no debieron haber salido y que es una pérdida enorme para el IRTP que así haya sucedido,
pero no son solo los periodistas los que están saliendo, ¿no? Están saliendo cargos de confianza, están saliendo trabajadores administrativos, están saliendo personas que tienen muchos años en la institución, y uno podría decir, bueno, los trabajadores de confianza, claro, sí, es plenamente legal cambiarlos cuando empieza una nueva gestión, pero ya cuando uno ve la suma, ¿no? Sí, pues. No es que ha salido uno o dos, ¿no? Están saliendo en estampida, los están sacando en estampida. ¿Para poner a quién? Esa es la pregunta que tenemos que responder. De acuerdo, de acuerdo. Por ejemplo, Entonces, han sacado al gerente de sí. radio, Carlos, sin ninguna persona. A Carlos Fonseca, sí. A Carlos Fonseca, sin ninguna persona que lo reemplace. Sí. Entonces digo. No, es sacar por sacar. Es sacar por sacar. Es sacar por sacar. Joseph, me has hecho recordar, hace algunos años trabajé en Radio Nederland, que es la radio estatal holandesa, y fíjate cómo era, el primer ministro nombraba al director de la radio estatal, quien a su vez nombraba a los directores de áreas. Y había el área de Sudamérica. Joseph, era impensable que el primer ministro le dictara un solo párrafo, ya no al director de la radio estatal holandesa, al director del área para Sudamérica, Joseph. Claro. Digamos, un poco para... Claro, eso que tú señalas, son otras dimensiones, pero expresan el respeto al medio público. Pero por supuesto, ¿no? Digamos, hay aproximaciones y aproximaciones, ¿no? Es decir, yo creo que eventualmente uno podría aceptar que, en fin, que le digan a uno, oiga, ¿por qué para este tema no entrevistan a quienes no tienen figuración pública, ¿no? Ajá. Porque a veces los medios de comunicación suelen invitar siempre a los mismos, ¿no? Sí, es verdad. Entonces, es verdad. ¿por qué no abrimos un poco la cancha? ¿Por qué no vamos también a regiones? ¿Por qué no tenemos algunos analistas políticos distintos? Yo creo que es un pedido que puede atenderse perfectamente. O incluso que te señalen algunos nombres. Oye, para seguro, tal tema, seguro. No? Es un aporte. Distinto es que te digan, pregúntale tal cosa, o no le preguntes tal otra, ¿no? Eso es algo que tenemos que, digamos, entender, ¿no? De acuerdo, entender. De acuerdo. Yo ahora, hace unos días, tuiteaba en redes algo referido a lo que estaba ocurriendo, y bueno, ya sabes cómo son las redes, hay de todo, ¿no? Y había gente que me criticaba por no haber hecho del canal un medio de propaganda para Castillo. Entonces yo digo, increíble. Es increíble, ¿no? Increíble. Es el chip que tenemos y ahí tenemos un poco de responsabilidad todos, porque claro, si la ciudadanía ve que hay medios privados que lo que hacen es hacer propaganda para un lado o para el otro, creerán que el canal del Estado debería hacer lo mismo con el gobierno, ¿no? De acuerdo. Y es muy difícil hacer entender eso, más todavía cuando el gobierno no tiene el favor de la prensa, como ocurría en el gobierno anterior. Entonces, respetar la independencia es mucho más difícil que cuando hay un concierto más o menos favorable, ¿no? Joseph, me queda un minuto, una última pregunta. Que de alguna manera lo has insinuado ya, que es el aspecto de considerar la diversidad de voces y la representatividad en la programación de los medios estatales, empezando por los periodísticos, pero en general en toda su programación. Yo no sé si tú sabes, pero fue bajo tu gestión que se llevó por primera vez a una mujer transexual a un programa de noticias en Canal 7, es decir, nunca antes en la historia de nuestro país una mujer transexual había estado en un programa. ¿Tú puedes creer eso, Joseph? Claro, ¿cómo no lo voy a saber si sonaba el teléfono? No te creo, no sabía. Mira, es impresionante, ¿no? Es impresionante porque si los medios deben ser estatales, los medios públicos deben servir para algo, es para la ciudadanía, ¿no? Así como apareció esta mujer transexual, aparecieron una serie de temas en tu programa y en otros que no son muy tratados en la programación, ¿no? Recuerdo un sucedió en el Perú dedicado a la historia del movimiento LGTBI, ¿no? Sí, señor. Que también causó, por supuesto, algunas
incomprensiones. Recuerdo muchos jefes de comunidades o alcaldes de pueblos muy chiquitos que llegaban de visita a Lima y que los entrevistábamos en nuestros programas de noticias. Para eso debe servir Sí, un señor. medio estatal. Y Sí, señor. si el gobierno quiere hacer propaganda y publicidad respecto de sus logros, bueno, que pague publicidad. De Y acuerdo. si TV Perú llega a todo el país, es el medio que más llega, les es útil. Bueno, que paguen publicidad. De acuerdo. Joseph, me ha ganado el tiempo, pero queda pendiente también abordar el tema de lo complicado que es trabajar cuando tenemos un régimen laboral en el que se trabaja con una enorme precariedad. Este tema de contratos mensuales o bimensuales también complejiza la situación dentro del canal. Pero de pronto eso lo podríamos hablar en otro momento. Joseph, muchísimas gracias. Gracias a ti, Carlos. El problema que tú has dicho tenemos que abordarlo, tenemos que hacerlo cada vez más visible, porque es un problema no solo del canal, sino del Estado en Sí, general. señor. Y eso es más grave. De acuerdo. Joseph, muchísimas gracias nuevamente. ¿Cómo no? Gracias a ti, Carlos. Hasta luego. Hemos estado con Joseph Dager, ahí lo han escuchado, expresidente del Instituto de Radio y Televisión del Perú, hombre académico, historiador, vicerrector universitario, que nos daba una mirada importante e interesante respecto a la responsabilidad de los medios públicos, su alcance y la necesaria libertad informativa que deberían tener en la medida en que no son medios del gobierno. Evidentemente el gobierno los gestiona, pero no son sus medios de propaganda.